Bienvenidos de nuevo. En la clase pasada dejamos una idea flotando en el aire. La realidad no es algo que está allá afuera, esperando a ser fotografiada, sino que nosotros, con nuestra observación, participamos en su creación. Decíamos que somos co-creadores, que el observador colapsa la onda en particular. Pero hoy quiero que hagamos una pregunta quizás un tanto incómoda, de esas que desinstalan el software mental. ¿Quién es realmente ese observador? Porque si yo le pregunto a ustedes, a cualquiera, ¿quién eres? Probablemente ustedes me den una respuesta con su nombre, el rol que ejercen, la profesión, una historia personal determinada. Por ejemplo, yo me llamo Ana, soy madre, soy abogada, me gusta viajar, eh, soy una persona honesta y eso está perfecto. Pero esa es tu fotografía, esa es la imagen que has ido desarrollando a lo largo de tu vida. Pero, ¿eres la fotografía o la cámara que la toma? Imaginemos que nuestra conciencia es una cámara fotográfica. Una cámara tiene un lente, ¿ok? En este caso, esto sería la percepción. También tiene un procesador, que sería la interpretación, y un botón para hacer clic, o sea, para hacer el disparo, ¿no?, de la fotografía. Y lo que tiene son fotografías, son imágenes concretas de la realidad. Ahora bien, si yo te enseño una fotografía cuando tenías 10 años, cuando tenías 12 años, ¿eres realmente esa fotografía? No, ¿verdad? Realmente eres la persona que está mirando esa imagen. La fotografía es algo del pasado, un recuerdo, es una huella que quedó ahí en ese pasado. Eh, pero tú no eres ni siquiera el papel donde está impreso esa fotografía, esa tinta. Tú eres el ser consciente que puede observar esa imagen. Pues con nuestra identidad pasa exactamente igual. A lo largo de la vida, nuestra cámara, que en este caso sería nuestra conciencia, ha ido tomando miles de fotografías. Esto me gusta, yo soy esto me cae mal, yo soy así, yo no soy capaz de tal cosa, ¿no? Y poco a poco eh, empezamos a crear y a creer que somos todo eso que vamos instaurando a lo largo de nuestras vidas. Y nos hemos ido identificando con el personaje de esa película. Y aquí viene un punto ciego. La cámara no puede verse mientras está enfocando. Como mismo el ojo no puede mirarse si no tiene un espejo enfrente, ¿verdad? Nosotros vivimos la mayor parte tan absortos en el contenido de esas imágenes, de esas fotografías, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros roles, que olvidamos que hay alguien detrás mirándolas. Ese alguien es el verdadero observador, es la conciencia pura. Y lo fascinante es que cuando nos damos cuenta de que no somos la fotografía, sino la cámara, empezamos a poder elegir qué tipo de fotografía queremos tomar. Pero, ¿cómo es que funciona esta cámara? ¿De qué depende de que una fotografía se pueda ver borrosa, se pueda ver nítida, se pueda ver en blanco y negro, se pueda ver a color? Pues depende de tres filtros que actúan justo antes de hacer el disparo, el clic de esa cámara.
son los mismos que hemos mencionado al principio: la percepción, la interpretación y la identidad. En cuanto a la percepción, vendría siendo el lente, como habíamos dicho anteriormente. No vemos al mundo como es, sino a través de nuestros sentidos, que por cierto son bastante limitados. Un perro, por ejemplo, puede ver ultrasonidos y nosotros no. Un águila puede ver incluso 2 kilómetros, hasta 2 kilómetros, y nosotros no. Nosotros percibimos fracciones muy pequeñitas de esa gran realidad. Pero además, el lente está empañado por nuestros estados emocionales. Si estás triste, ¿cómo vas a percibir el mundo? Pues con días grises, todo muy pesado, todo eh, con mucha depresión en sentido general. Pero si estás enamorado, todo a tu alrededor brilla, todo es fantástico, todo es fabuloso, todo es luminoso. La percepción ya vendría siendo ese primer filtro. En segundo lugar, tendríamos, y te cito acá, la interpretación. Ese vendría siendo el procesador. Una vez que el estímulo entra, el cerebro lo etiqueta instantáneamente. Esto es una amenaza, esto es una oportunidad, esto es un halago, esto es una ofensa. Y esa etiqueta realmente no es objetiva. Depende de nuestra historicidad, depende de nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestros paradigmas y en gran medida, y tiene un valor muy fuerte, la sociedad, la educación, la cultura. Tiene una influencia muy grande acá. Y por otro lado, la identidad. Y digamos, este es el filtro maestro. Es el que decide qué significan las cosas para mí. Si tu identidad incluye que las personas no son de fiar, por ejemplo, y alguien te hace un cumplido, alguien tiene un acto generoso para contigo, en automáticamente, como tienes esa manera de significar de acuerdo a tu identidad, vas a decir que va, aquí hay algún gato encerrado, esto no me parece, aquí hay algo medio raro, medio extraño, porque esa es la manera en que lo estás percibiendo, lo estás interpretando, le estás dando ese significado de acuerdo a lo que está en esa identidad. Sin embargo, si también por otro lado tu identidad incluye de que eres una persona, que eres un fracasado, digamos, cualquier cosita, un error mínimo, por muy pequeñito que sea, lo vas a interpretar eh, así, tal cual, y estarías dando esa confirmación de tu fracaso. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. Llega tu pareja y te dice, ¿sabes qué? Tenemos que conversar, tenemos que hablar. Rápidamente, la percepción, hay una frase que se dijo: tu interpretación va a depender de tu historia. Si eres una persona que ha tenido experiencias desagradables, muy malas, puedes pensar, seguramente me va a terminar. Sin embargo, si tu relación es sólida, puedas pensar, bueno, quizás probablemente me quiera comentar algo importante. Y la identidad es clave. Si tu identidad es soy alguien que necesita ser amado para valer, esa frase en automático se convierte en una amenaza existencial. El cuerpo se tensa, el corazón empieza a latir más rápido y se ha activado ahí un pequeño conflicto eh, a raíz de esa información. Fíjense, la frase es la misma, pero el impacto es totalmente diferente. El shock no está en las palabras, está en la interpretación que hace tu identidad.
Y aquí es donde conectamos con la primera clase y nos preparamos para las siguientes. Cuando creemos que somos la fotografía, o sea, que somos el personaje, cualquier amenaza a esa fotografía es vivida como una amenaza a nuestra propia existencia. Si yo interpreto, si yo siento que yo soy mi trabajo, perder el trabajo es perder una parte importante de mí. Es como decir, es una pequeña muerte que ocurre. Si yo me identifico que yo soy mi dinero y de momento tengo un impacto, una pérdida muy importante, pues sentiría que es una parte de mí que se está amputando. Si yo soy mi rol de buen padre, de buena madre, y tengo un día un conflicto, una discusión, una situación determinada con un hijo mío, pues voy a vivir una situación desgarradora en mi vida. Entonces, el problema no es el evento. El evento es solo un estímulo. El problema es que no hay una distancia entre el impacto, entre ese evento y el yo. Todo eso está fusionado. Y cuando no hay distancia, el golpe es directo y sin amortiguador. Y este es el origen de lo que el doctor Hammer llamó el DHS, Dirk Hammer Syndrome. Tiene este nombre en honor a su hijo que él tuvo la pérdida y a raíz de todo este evento tan traumático vivido por él y su esposa, lógicamente, a través de esto, pues él empezó una serie de investigaciones. Y esto es lo que se llama como el conflicto biológico. Es un shock que por ser inesperado, dramático y vivido en soledad, no encuentra como tal una barrera. Atraviesa todos los filtros y toca las fibras más profundas de nuestra identidad de supervivencia. Y entonces el cuerpo, en su sabiduría, activa un programa biológico de emergencia, lo que llamamos enfermedad. Pero ojo, la enfermedad no es un error, es una solución de emergencia que la naturaleza ha diseñado para ayudarte a sobrevivir ese golpe. Es una fotografía muy reveladora de tu punto ciego. Ahora que hemos entendido que la identidad es ese filtro maestro que decide cómo interpretamos el mundo, quiero abordar algo que estoy segura que muchos de ustedes estarán pensando, que quizás se estarán preguntando. Es una pregunta muy inteligente, digamos, la más valiente y la más necesaria. Bueno, si todo esto es cierto, si la enfermedad es una señal, un programa biológico con sentido, una fase de reparación, ¿por qué entonces la gente muere de cáncer? ¿Por qué hay personas que empeoran y fallecen? Y es una pregunta que merece una respuesta profunda, sin evasivas, sin dogmatismo, porque si no podemos responder a esto, todo lo demás se desmorona. Así que vamos a ir. Y para entenderlo, tenemos que observar lo que ocurre en el momento exacto del diagnóstico. Imaginen a una persona, lleva meses, quizás años, en lo que Hammer llama la fase activa del conflicto. Su cuerpo, siguiendo un programa biológico perfecto, ha estado generando células en un órgano determinado para ayudarle a sobrevivir a algo que su identidad interpretó como una amenaza. Un conflicto,
voy a poner un ejemplo, un conflicto de no poder tragar, de no poder tragar una situación determinada. Esto es real o simbólico. Eh, por ejemplo, él no lo sabe, solo nota que vive con mucho estrés, que tiene las manos frías, que le cuesta trabajo asimilar una situación determinada, ya sea en el trabajo, una situación familiar, algo con su pareja, no duerme bien, y sigue, y sigue, así por mucho tiempo. Un día, por estas molestias que se empiezan a hacer un poco más severas, va al médico y le hacen ciertas pruebas. Y el médico por supuesto, con la mejor de las intenciones del mundo, por sus años de estudio, por toda la autoridad que le da su bata blanca, le dice, usted tiene un tumor, usted tiene un cáncer y es muy grave. Hay que hacer una intervención urgente. ¿Qué acaba de ocurrir ahí? La persona ha recibido un nuevo shock, aparte del antiguo que estaba viviendo. Y este shock es probablemente el más violento que puede experimentar un ser humano en nuestra cultura. No es el tumor el que mata a la persona, es ese instante, es la interpretación de lo que significa la palabra cáncer. Porque en nuestra sociedad cáncer no es solo un diagnóstico, es para la inmensa mayoría una sentencia de muerte. Llevamos 300 años de paradigma médico que nos han programado para asociar esa palabra con fin, con dolor, con sufrimiento. Es un condicionamiento cultural grabado a fuego. Entonces, en ese instante, la identidad de la persona que ya estaba frágil recibe un nuevo golpe. Y un golpe bien directo, bien fuerte. Y su cerebro automáticamente activa un nuevo conflicto. Un nuevo conflicto biológico, quizás el más potente, quizás probablemente el peor de todos. El conflicto del miedo a morir o conflicto de existencia. Ahora, esto es crucial. El miedo a morir no es un conflicto abstracto, tiene un correlato biológico específico. Y según la tercera ley de Hammer, la que relaciona la psique, el cerebro y el órgano, este conflicto suele impactar en los alveolos pulmonares o en el riñón, dependiendo del matiz exacto del miedo. Es decir, la persona que ya tenía, por ejemplo, un conflicto digestivo que no podía tragar, ahora activa un conflicto en el pulmón. Su cuerpo, que ya estaba gestionando un programa biológico, ahora tiene que gestionar dos. Y si el pánico es muy impactante, pues puede activar un tercero, un cuarto y así sucesivamente. El cuerpo entra en una cascada de programas y todos ellos compiten por la misma energía, por los mismos recursos. Lo que la medicina llama metástasis desde esta mirada no es una enfermedad que se extiende como un veneno, como hemos aprendido, incluso como yo aprendí cuando estaba estudiando mi carrera de medicina, cuando me formé como doctora, es lo que siempre nos inculcaron y lo que siempre recibimos. Es más bien la manifestación de diferentes conflictos biológicos que se han ido activando en cadena y a menudo provocado por el terror al diagnóstico inicial y por los tratamientos que también empiezan a asociarse, que son agresivos, que también son vividos desde el miedo y puede interpretarse como nuevos ataques. Y aquí viene la paradoja final. Recordemos la segunda ley. Todo conflicto, cuando se resuelve, entra en fase de reparación. Esa fase es caliente, es inflamatoria. El cuerpo usa fiebre, microbios, hinchazón para limpiar y reconstruir. Pero, ¿qué ocurre
si la persona tiene múltiples conflictos resolviéndose a la vez. O peor aún, ¿qué ocurre si está en plena fase de recuperación de un órgano con toda la inflamación que eso conlleva y recibe un nuevo golpe que lo devuelve a esa fase activa? Ocurre que el cuerpo entra en un estado de caos biológico. La inflamación puede ser masiva, descontrolada. Los líquidos se acumulan, los órganos se saturan y el organismo agotado sencillamente no puede más. La persona no muere por el tumor original, muere porque el terror acumulado, la desesperanza y los múltiples conflictos sin resolver desbordan la capacidad del cuerpo para sostener la vida. Pero, pero es enorme. Entender todo esto nos da una herramienta revolucionaria. Si sabemos que el diagnóstico puede ser un segundo golpe mortal, entonces podemos prepararnos, podemos entrenar nuestra identidad para recibir esa información de otra manera. Podemos entender que cáncer es solo una palabra, una descripción de un proceso biológico y no una sentencia. Podemos separar el hecho, o sea, existen células que empiezan a aumentar, a reproducirse, que están haciendo tal situación de la interpretación. O sea, que la persona vaya a pensar, ay, es que ya se va a morir la persona. Bien, podemos incluso, en medio del miedo, observar al miedo y no fusionarnos en él. El médico como autoridad tiene un poder inmenso, pero el poder más grande lo tiene el observador interno. Y si ese observador se mantiene firme, si su identidad no se rompe con el diagnóstico, entonces el cuerpo tiene una gran oportunidad real de reparar sin que el pánico lo inunde todo. Y no se trata como tal en sí de evitar la muerte, se trata de vivir el proceso, sea cual sea su desenlace, desde la conciencia y no desde el terror. Así que cuando alguien les pregunte este tema, ¿no? Que si la enfermedad repara, por qué la gente muere, ya van teniendo una idea, una respuesta. No es simple, pero es profundo. Y nos lleva al mismo punto. Todo depende del observador y de cómo ese observador interpreta lo que te está ocurriendo. Así que, para terminar hoy, les propongo un pequeño ejercicio. Durante esta semana, cuando te enfrentes a una situación, cualquiera que sea, que te genere una emoción intensa, ira, miedo, tristeza, hazte estas tres preguntas. Número uno, ¿qué estoy percibiendo realmente? ¿Es un hecho o una interpretación? Número dos, ¿qué historia me estoy contando sobre esto? ¿Qué interpretación le estoy añadiendo? Y número tres, ¿qué parte de mi identidad siente que está en juego? ¿Qué creencia sobre mí mismo se está viendo amenazada? No se trata de juzgarte, solo de observar, de ser la cámara observando sus propias fotografías. Porque en ese pequeño instante de observación ya estás creando distancia. Ya no eres la fotografía, eres el que mira. Y ahí reside nuestro verdadero poder. El poder de elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente.
En la próxima clase daremos ese salto definitivo. Veremos cómo ese golpe a la identidad se traduce en el cuerpo. Exploraremos las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer y descubriremos que no hay enfermedades, sino programas biológicos con un sentido. Y sobre todo, entenderemos que todo esto nos sirve no solo para sanar el cuerpo, sino para sanar nuestra vida entera, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro propósito, porque cuando sanamos el observador, las fotografías cambian solas. Gracias y hasta la próxima.